Estas manos que revuelven un café en un típico bar de Buenos Aires, en Lavalle y Esmeralda, pertenecen al que puede ser llamado el hombre más buscado de Uruguay en estos momentos, el senador Enrique Alberto Erro, quien desempeñó también cargos ministeriales, otras bancas en ambas cámaras, y ahora paradójicamente es calificado como traidor a la patria a raíz del golpe de Estado que el presidente Bordaberry y las Fuerzas Armadas han consumado en las últimas horas. ¿Qué sucede en su país, senador? Bueno, desgraciadamente, el anuncio que hicieron en el Senado, cuando los altos mandos y Bordaberry declararon incluso a un grupo de senadores que los visitaron, que si el desafuero no salía y si el juicio político no prosperara, los mismos me iban a meter en prisión. Yo dije entonces esta frase que lamentablemente ahora se ha hecho realidad, que mi prisión o la intención de detenerme significaba la caída de las instituciones, porque es evidente que no podía haber otra proyección de estas actitudes. Yo he duramente criticado estos altos mandos. En mi país, los oficiales, no digo todos, sería absurdo, han torturado salvajemente a casi 12.000 compatriotas, de los cuales 4.000 permanecen en las cárceles. Es decir, que las confesiones que le han arrancado por las torturas eran confesiones carentes de verdad y de validez. Y no lo dice el senador R., lo dice nada menos que la Iglesia Católica Uruguaya en una carta episcopal donde Monseñor Parteri, su jerarca eclesiástico, declaró que las torturas en el Uruguay eran preocupantes y que el hombre torturado que confesaba ese testimonio no tenía verdad y no podía servir. Justamente su vinculación con todos estos temas y el hecho que usted se interesara por numerosos de esos detenidos fundamenta en buena parte el pedido de desafuero suyo. Se lo acusó de ser la principal figura civil de los Tupamaros. Bueno, usted sabe que yo utilizaba un recurso constitucional. El artículo 118 de la Carta Magna, de la que era Carta Magna uruguaya, permite que el legislador fiscalice al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué hacía el pedido de informe? Venía una madre, un padre angustiado, el hermano, habían ganado su domicilio, llevado detenido a sus familiares, nadie sabía dónde estaban. Iban a las unidades militares, no tenían conocimiento. Iban a la jefatura de policía, nadie sabía. Y a veces aparecía muerto ese familiar. Entonces yo tenía un derecho constitucional y un deber de defender la dignidad humana. Yo nunca le pregunté al que me venía a ver de qué partido pertenecía, qué filosofía, qué religión. Era un ser humano. Y como mi país ratificó la Declaración de Derechos del Hombre y la Conferencia de Ginebra del 49 de respeto a la dignidad humana, me parecía que yo tenía un deber ineludible de hacer ese pedido de informe. Luego aparecía un mes, 2 meses, 3 meses después que era Tupamaro. Y yo digo, ¿y eso qué me importa? ¿Qué es lo que yo hacía? Defender la dignidad humana. Y yo digo que estoy dispuesto a defender la dignidad humana de un Tupamaro o de cualquier ser humano arrojado en un cuartel golpeado con la picana eléctrica y puesto prácticamente en el sacrificio. Pero además decían que yo pronunciaba discursos, en que era un lenguaje muy violento. Configuraban entonces un delito de opinión. Pero agregaban algo más, que yo nunca había hecho una declaración contra el movimiento de acción nacional. No veo por qué tenía que hacerlo. Y además en materia de la violencia fue del gobierno, y ahora sigue siendo la violencia de Bordaberry y los militares. ¿Cuál es el papel de Bordaberry en todo esto? Mire, yo creo que es infeliz. Creo que Bordaberry en este caso ha sido una buena persona aprovechada por los mandos militares. Desde el 9 de febrero, cuando la crisis político-militar que usted conoce, con 2 comunicados militares, que eran alguna gente de buena fe, creyeron que eran positivos, Bordaberry fue llevado luego a una base aérea, la Boisolanza, le impusieron un acuerdo, y entonces se da esta paradoja, que los militares estaban en el Consejo Ciudad Nacional, con Bordaberry presidiéndolo, y Bordaberry luego presidente con su Consejo de Ministros. O sea, a una hora determinada, decretaba determinado documento. Se lo tenía que informar al COSENA, al Consejo Ciudad Nacional, y esto lo rechazaban. Pero los militares ya tenían la intención de ambición de poder, porque ya estaban en el poder. Yo digo que es bueno que la audiencia argentina sepa que lo de hoy de madrugada no es nada más que concretar lo que ya se había realizado el 9 de febrero. Entonces, y una nueva interrupción de mi parte, si no son ciertos, según usted afirma, los altos propósitos anunciados por aquellos comunicados militares, ¿cuáles son los verdaderos fines, según usted, de este golpe? Mire, los fines del ejército, estos altos mandos uruguayos no es ajeno, y yo puedo decirlo con claridad,
a las actitudes de la embajada norteamericana. La embajada norteamericana en mi país ha jugado un papel muy importante en todo esto. Es decir, ha sido el asesor incluso de este grupo de militares que tienen connivencia con la embajada norteamericana, especialmente con sus agregados militares, y además ellos pretenden con esto detener las rebeldías de la juventud, porque han cerrado los centros docentes, y detener el avance de 500.000 de trabajadores y de los que estamos en una actitud absolutamente progresista. Se equivocan, porque además han invocado en la madrugada de hoy, según me han informado, de que van a llamar elecciones en 90 días, que van a formar un Consejo de Estado con 10 civiles y 10 militares, y que van además a reformar la Constitución. Pero usted sabe bien que todos los militares de Latinoamérica suelen hablar ese lenguaje: llamar elecciones, convocar al pueblo, respetar, etc. Lo que ellos quieren evitar que se diga que son dictadores. Y yo vengo diciendo que son dictadores desde el 15 de abril de 1972, en que en mi país se declaró por primera vez en su historia el estado de guerra interna. Senador, el Uruguay es un país no solamente en América Latina, sino mundialmente conocido por su profunda vocación y hasta diríamos orgullo democrático. Se ha jactado siempre en un mapa político sudamericano en particular de no asistir a revoluciones, cuartelazos o golpes de Estado. ¿Cuál cree que será entonces la actitud de los partidos políticos, de las organizaciones civiles, del pueblo en general? Mire, yo tengo por mi pueblo, que creo conocerlo profundamente, tengo 40 años en la actividad política del país, y hecho periodismo y en la actividad cultural. Yo tengo fe en que ese pueblo no habrá de permitir pasivamente esta actitud. Los trabajadores tienen una consigna que no tengo por qué pensar que no la van a cumplir. En el caso que se destruyeran las instituciones, en virtud de que no podían obtener la victoria que ellos querían con mi persona y con el Parlamento, ocuparán las fábricas, los lugares de trabajo, los estudiantes, sus centros docentes. ¿Habrá lucha entonces? Yo creo que si la lucha no es inmediata, porque evidentemente inmediata las condiciones son de inferioridad, la ocupación de las fábricas y la paralización de la vida del país por los trabajadores hará repensar un poco la actitud que los altos mandos han adoptado, desgraciadamente, para este país uruguayo, que como usted decía, teníamos ciertos orgullos de algunos institutos que prácticamente la realidad nos mostró otra cosa.